Buenas chicos y chicas, como les había prometido, les estoy subiendo este video que intenta resumir algunas de las cuestiones más generales sobre lo que es la sangre y que nos va a servir para poder tener una visión general de otro de los tejidos conjuntivos especializados en este caso. La sangre es obviamente un elemento vital que circula por el interior de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio y que el mismo está compuesto por distintos elementos. En términos generales podemos dar a considerar que los glóbulos rojos de la sangre es el componente más numeroso desde el punto de vista celular. Hay algunas analogías que podríamos hacer, como por ejemplo si nosotros colocáramos, ¿verdad?, todos los glóbulos rojos que tiene la sangre como en una especie de pila de torre, llegaríamos a construir una de 50.000 kilómetros de altura, simplemente para que ustedes tomen conciencia de la gran cantidad de células que hay. Y que en términos generales, estas células que son los componentes, como son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, los glóbulos rojos son, sin lugar a dudas, las células que le dan, entre otras funciones, ¿verdad?, color a la sangre, que permite el transporte de ciertos gases en el interior. Estos glóbulos rojos son células que pierden su núcleo, o sea que no tienen núcleo, son anucleados, y que carecen o no tienen determinados organelos que los van perdiendo con la finalidad de ganar espacio para poder transportar ciertas proteínas y ciertos elementos químicos. Al no tener núcleo, por lo tanto, es una célula que no va a reproducirse. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días y estos glóbulos rojos nacen, como ya habíamos visto, en la médula ósea roja a nivel de lo que es el tejido óseo. En general, estos glóbulos van a ir formándose en esa médula ósea roja activa aproximadamente 2 a 3 millones de glóbulos rojos en muy poquito tiempo. Pero al mismo momento que se están formando los glóbulos rojos, muchos glóbulos rojos van muriendo. Es de destacar que cuando un glóbulo rojo muere, lo hacen determinados órganos en donde la capilaridad de los vasos sanguíneos, el tamaño de estos capilares es tan delgado que ese glóbulo rojo, a medida que va llegando a lo que serían los 120 días promedio de vida, van perdiendo ciertas características y por lo tanto no logran circular por el interior de capilares muy delgados y por lo tanto allí van a morir. Y muchos de los componentes del glóbulo rojo son reutilizados para determinadas funciones de nuestro organismo. A su vez, tenemos que saber que estos glóbulos rojos son elementos que están presentes en distinta cantidad, ya sea si la persona es un hombre o una mujer. En términos generales, la sangre como elemento está formado por dos componentes. Está formado por un componente líquido, que es el plasma, y lo que se llaman células o elementos formes. Dentro de estos elementos formes o células, como dijimos, tenemos a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Una cosa importante es que dentro de los glóbulos blancos hay una variedad de glóbulos blancos que vamos a describir más adelante. Entonces, acá ustedes están viendo los distintos tipos de células que podemos encontrar en nuestra sangre. Los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, estos son todos glóbulos blancos. Luego tenemos el eritrocito glóbulo rojo y las plaquetas, que en realidad son fragmentos de una célula que se divide para formar estas plaquetas que van a cumplir una función muy importante en el proceso de coagulación
de la sangre. Entonces, para ir a un esquema general, vamos a ver que la parte líquida de la sangre es el plasma, y este plasma tiene como característica la de presentar disuelto distintas sustancias. Fundamentalmente, el plasma obviamente está formado por agua, y disuelto en el agua, el líquido que forma el plasma, vamos a tener las sales minerales, todos los elementos químicos que se absorben a nivel de intestino, sustancias de desecho, hormonas, elementos que van a ir a través de la sangre disueltos en la parte líquida. Dentro de lo que serían la parte sólida, podríamos decir, vamos a tener obviamente las plaquetas que participan en la coagulación formando lo que es el trombo o el coágulo, los glóbulos blancos que participan en lo que es la defensa y los glóbulos rojos. En general, nosotros tenemos que tener en cuenta que la sangre va a circular siempre por el interior de los vasos sanguíneos. Nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado, eso quiere decir que la sangre va siempre circulando por el interior de los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos pueden ser de distintos tipos, pueden ser capilares muy delgados, pueden ser venas o pueden ser arterias, pero siempre estos vasos sanguíneos son los que van a transportar a la sangre. Y hay una característica importante, y es el color de la sangre. La sangre en general tiene un color muy particular que depende muchas veces del tipo de sangre. Cuando digo del tipo de sangre estoy diciendo si es una sangre arterial, si es una sangre venosa, o sea, que muchas veces ese color de la sangre depende de los gases que transporten los glóbulos rojos en este caso, pero fundamentalmente por la presencia de una proteína que se encuentra formando parte de los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encarga no solo de darle color a la sangre, sino que además, es un pigmento, sino que además se encarga de transportar ciertos elementos gaseosos como es el oxígeno, por ejemplo. En esta imagen lo que estamos viendo es al microscopio óptico un frotis de sangre, una gotita de sangre, se la coloca en un portaobjeto, se expande una delgada lámina con otro portaobjeto de esa gota y la miramos al microscopio. Acá lo que estamos viendo es una gran cantidad de glóbulos rojos, y en este caso esta célula que vemos aquí en el medio es un glóbulo blanco. Después vamos a ver que por las características que esta célula tiene, de tener un núcleo que está como estrangulado, ¿sí?, se va a clasificar desde un punto de vista morfológico y estructural de cierta forma. Desde ya decimos que es un granulocito. El núcleo está estrangulado, es como lobulado. También lo que estamos viendo es que el número de glóbulos rojos es mucho mayor que la cantidad de glóbulos blancos que estamos viendo. Otro elemento que es característico es, si ustedes observan, que el centro de los glóbulos rojos es de un color blanco, es como transparente. Eso se debe, ahora vamos a describir, a la forma que tiene el glóbulo rojo. Vamos a ver que la sangre entonces tiene distintas funciones. Función de transporte, función de regular la homeostasis, función de transportar sustancias químicas, función de reserva, función de nutrición, función de excreción. Aquí lo que se está representando en este esquema es justamente de qué manera esa sangre circula por los vasos sanguíneos y es capaz de ir desde un punto a otro, ¿verdad?, transportando las sustancias. Si miramos a la izquierda, tenemos la entrada de nutrientes, ¿verdad? Ahí tenemos una vellosidad intestinal, o sea que las sustancias químicas que la digestión produce, podríamos decir, ¿verdad?, en la degradación
de los alimentos y de las macromoléculas a moléculas más simples ingresan a la sangre. Esa sangre va a transportar hacia los tejidos todos los elementos químicos y los gases, en el caso de que sea oxígeno lo que ingresa, hacia las células de los tejidos. En los tejidos lo que hace la sangre es tomar aquellos desechos, aquellos elementos que deben de ser excretados al exterior, ya sea en este caso estamos viendo por ejemplo a través de la filtración de la sangre en el riñón o a través de la expiración en el caso del CO2. También obviamente que la sangre va a transportar hormonas u otras sustancias que son vitales como los anticuerpos. En general la sangre representa un 8% del peso corporal. En ciertas circunstancias el volumen, o sea la volemia de sangre aumenta, como en el caso del embarazo, pero también puede disminuir. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia, la pérdida de sangre o cuando hay mucha deshidratación. En general, la sangre tiene una temperatura promedio entre 37,8 y 38 grados aproximadamente. Tiene un pH un poquito por encima del pH 7 del neutro, 7,4, y tiene una densidad de 1,0. Eso nos habla de la fluidez que tiene el componente sanguíneo. En esta imagen lo que estamos viendo es algo que ya hemos mencionado en las clases anteriores, y es de dónde se originan las células que forman la sangre. Esas células se van a originar de células madre. Esas células madre son células embrionarias que se encuentran ubicadas a nivel de la médula ósea roja, y esas células madre van a diferenciarse a lo que serían células mielocíticas, mielo quiere decir médula, y células linfocíticas. Y acá vamos a tener una distinción. ¿Por qué? Porque las linfocíticas, ¿qué van a generar? Van a generar, en este caso, ciertos tipos de glóbulos blancos, como son los linfocitos, que son directamente los encargados de un tipo de inmunidad, que es la inmunidad que va a producir anticuerpos. Y luego tenemos las células mieloides o las mielocíticas, que va a formar, o diferenciándose, ¿verdad?, los glóbulos rojos, una célula llamada megacariocito que finalmente se divide en fragmentos y forman las plaquetas, y ciertos tipos de glóbulos blancos como son, por ejemplo, los granulocitos y los agranulocitos. Por lo tanto, el concepto que tienen que tener es que las células sanguíneas surgen a partir de células madre, células que se ubican a nivel de la médula ósea roja y que recibe el nombre de stem cell. Stem cell. Ese es el nombre que se le da a las células embrionarias que se ubican en la médula ósea, y esta médula ósea acompaña a los individuos durante toda su vida. Acá en este esquema vemos un poquito más de cerca lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos la célula madre, la célula del stem cell, ¿sí? Es una célula pluripotente. Eso quiere decir que tiene la capacidad de ¿qué? Tiene la capacidad de transformarse en el tipo de célula que se requiera, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan claro. Y a través de este stem cell, de estas células embrionarias, vamos a ver que tenemos los distintos, el proceso de formación de los distintos tipos de células. Los glóbulos rojos, las plaquetas, luego tenemos los glóbulos blancos que presentan en su interior gránulos, por eso se llaman granulocitos, y aquellos que no presentan gránulos en su interior y se denominan agranulocitos. Para poder estudiar la sangre, nosotros lo que hacemos es, obviamente, obtener una muestra de sangre de la persona, y esa muestra de sangre se coloca en un tubo que presenta una sustancia que en su momento yo ya les había explicado, que se llama heparina. Heparina.
La heparina la habíamos visto en aquellas células que se llaman mastocitos, y la heparina lo que se hace es colocar ese líquido dentro del tubo para que la sangre no se coagule. La heparina es un anticoagulante. Esa muestra se coloca en un aparato que se llama centrífuga, que gira a grandes velocidades, y la fuerza centrífuga lo que hace es separar la muestra de sangre en dos partes. Una parte líquida, lo vemos acá de color amarillento, esa parte es el plasma, y una parte más oscura, que es la parte sólida, podríamos decir los elementos formes, o sea que aquí van a estar ubicados todas las células que van como a decantar por acción de esa fuerza centrífuga. Y acá en la imagen de abajo es lo que estamos viendo. Un 55% aproximadamente de la sangre está conformado por el plasma, un 42% por las plaquetas, y luego hay un porcentaje de otros elementos. Sí es importante establecer el término de hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Es el porcentaje de eritrocitos o glóbulos rojos del volumen total de sangre. Cuando ustedes en un examen de sangre, el médico manda un estudio completo de la sangre, una de las cosas que van a tener que ver es el hematocrito. Entonces el hematocrito solamente lo que calcula es cantidad de glóbulos rojos o eritrocitos por volumen total de sangre. Como dijimos, hay una diferencia entre el hombre y la mujer aproximadamente en lo que tiene que ver con los elementos del hematocrito. Vemos que en el hombre el hematocrito es de entre el 42 y el 52, y en la mujer entre el 38 y el 46%. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que el hombre tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que las mujeres. Por eso se ve reflejado la diferencia en el porcentaje. Entonces, la centrifugación de una muestra de sangre nos permite separar los componentes de la misma. Si observamos en términos generales cómo está conformado, vamos a ver que un 55% de esa sangre es plasma, y como yo les había mencionado, en esa parte líquida, en ese plasma, hay varias cosas disueltas. Pero fíjense que el 91%, 92% es agua. Y el resto está ocupado por sustancias, que pueden ser proteínas u otros elementos, vitaminas, hormonas, iones, como mencionamos. Dentro de las proteínas nosotros vamos a ver que hay algunas, como por ejemplo la albúmina. La albúmina es la misma proteína que tiene la clara de huevo, por ejemplo, para que tengan una idea. Las globulinas, o sea, hay ciertas proteínas que se ubican en mayor porcentaje. Y luego poder ver los elementos celulares, o sea, los elementos formes. Mirar acá un poquitito cuáles serían los valores. Aproximadamente por milímetro cúbico de sangre vamos a tener entre 4,8 millones, ¿verdad? 4.800 millones o 5 millones, perdón, 400 o 4.800.000 en esa variable. De glóbulos blancos vamos a tener entre 5.000 y 10.000, y de plaquetas 250.000 a 450.000 aproximadamente. Más allá de los números, que pueden ser según el autor muchas veces o la descripción, pero lo que importa que ustedes tengan conciencia es comparativamente cuál sería la relación. Y la relación es que siempre los glóbulos rojos son los más abundantes. Hablando específicamente del plasma, vamos a decir que ese plasma, fíjense, corresponde a un 5% de nuestro peso corporal, o sea que es bastante importante. Y como yo les mencionaba, ese plasma es muy rico ¿en qué? En proteínas, ciertas proteínas que son específicas del plasma y que se fabrican en el hígado, en el órgano del hígado, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, unas proteínas que son las albúminas, que se encargan, por ejemplo, de transportar lípidos, hormonas, otras que son las globulinas. Estas globulinas actúan y forman parte de los anticuerpos que nos van a defender contra
agentes nocivos que ingresen a nuestro cuerpo, y por ejemplo el fibrinógeno, que es una proteína que actúa en los procesos de coagulación. Luego vamos a ver que hay carbohidratos, en este caso glucosa. Cuando estudiamos los mecanismos de feedback, nosotros vimos de que la glucosa puede estar en un valor normal, aumentada o disminuida, y que esa glucosa por lo tanto va a sufrir una serie de transformaciones, ya sea utilizándose como recurso energético o estructural o simplemente almacenándose. Una cosa importante es la diferencia entre lo que es plasma y suero. En general, esa diferencia radica en la presencia de esta proteína que es el fibrinógeno. El suero no tiene fibrinógeno, ni el resto de los factores de la coagulación, ¿sí? O sea, lo importante es que el plasma es suero más factores de coagulación, que están disueltos en el plasma, propiamente dicho. Acá ustedes pueden ver un cuadro muy ligero que muestra simplemente gramos por litro de agua. Fíjense que gramos por litro, perdón. Fíjense en que el agua es lo más abundante. El resto, ¿sí? Después le siguen ciertas proteínas, por ejemplo la albúmina. Dentro de los glóbulos blancos, que son las otras células que conforman lo que es la sangre, nosotros vamos a dividir, ¿sí?, a los glóbulos blancos en dos grandes grupos, los que serían los polimorfonucleares y los mononucleares. ¿Qué quiere decir poli? Poli quiere decir mucho, morfo quiere decir forma, nuclear, núcleo. Polimorfonucleares, núcleos de muchas formas, podríamos decir. Dentro de los glóbulos blancos polimorfonucleares vamos a tener a unos que se llaman neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También se los puede denominar a alguno de estos granulocitos. Y luego, dentro de los mononucleares, los cuales van a tener un núcleo mucho más grande a nivel celular, tenemos los linfocitos y los monocitos. Entonces, miremos este esquema. Tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son los tres componentes formes de la sangre. Dentro de los glóbulos blancos, nosotros vamos a tener algunos que presentan en su citoplasma gránulos, ahora vamos a ver lo que son, y otros que no presentan gránulos. Entonces, los glóbulos blancos o leucocitos los podemos dividir, por ejemplo, en granulocitos y agranulocitos. Recordar que A quiere decir no. Dentro de los que tienen en su citoplasma gránulos, vamos a encontrar de tres tipos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. También estos, si vemos el núcleo, lo que hablábamos hoy, este núcleo tiene como estrangulaciones y por eso se le conoce como polimorfonucleares, núcleo de varias formas. Dentro de los agranulocitos tenemos dos con un gran núcleo, que son los linfocitos y los monocitos. Poder ver en esta tabla en general lo que serían la función, lo que sería, ¿verdad?, la forma fundamentalmente de estas células. Entonces tenemos que los granulocitos, los linfocitos y los macrófagos más o menos, ¿sí?, tienen una característica específica, que es la de defensa. Ahí tenemos al amigo glóbulo rojo. Del eritrocito, ¿qué podemos decir? Acá vemos una gran cantidad de eritrocitos con una técnica de microfotografía, de barrido, y que específicamente esos glóbulos rojos carecen de núcleo, carecen de mitocondrias y por lo tanto son células que obtienen su energía a través de lo que se llama la glicólisis o glucólisis, o sea, toman la glucosa y a partir de la degradación metabólica de la glucosa obtienen su energía en presencia de oxígeno, ¿sí? Y tienen la particularidad de poder estirarse, de cambiar de forma, porque esos glóbulos rojos van a ir atravesando pequeños vasos sanguíneos y por lo tanto tienen esa capacidad,
¿sí? Esa capacidad se llama rofeocitosis. Rofeocitosis, que es la capacidad de irse, digamos, como cambiando su forma para poder pasar por lugares muy, muy reducidos en cuanto a tamaño. El glóbulo rojo, si lo medimos en ancho aproximadamente, mide entre 7 y 7,5 micrómetros. Ya habíamos mencionado que en la mujer hay un poquito menos de glóbulos rojos que en el hombre y de alguna forma estos glóbulos rojos tienen un periodo de vida, tienen una vida útil de 120 días y pasados esos 120 días se destruyen. ¿Dónde se destruyen? Fundamentalmente en la médula ósea roja, se destruyen en el hígado y en el bazo. En esos tres lugares es que van a destruirse. Si vemos el glóbulo rojo, lo que vamos a ver es que el glóbulo rojo tiene un borde engrosado. Si lo miramos de perfil, ¿sí? Al glóbulo rojo, así bien digo al glóbulo rojo, el glóbulo rojo tiene forma de disco bicóncavo. ¿Sí? Esto es cóncavo. Cuando hago algo así, es cóncavo visto de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, como tiene forma de disco bicóncavo, el centro queda muy delgado, ¿se entiende? Y los bordes quedan anchos. Entonces, esa es una característica muy particular porque le da al glóbulo rojo la capacidad de poder deformarse también. Acá vemos que aproximadamente de espesor mide aproximadamente 0,8 micrómetros en el centro. Esto es para ver cómo el centro con respecto a la periferia es muy delgado. Fíjense en la diferencia. Acá vemos una microfitografía de barrido donde vemos una gran cantidad de glóbulos rojos. Acá hay otra para que ustedes vean las formas que tienen, la gran cantidad que hay. Esta otra es a mayor aumento. Fíjense cómo el centro es más delgado y los bordes mucho más gruesos. Esta es de un frotis, o sea, una muestra, una gota de sangre vista al microscopio óptico, y lo que estamos viendo es cómo el centro, la luz pasa a través de estas células porque es muy delgado y los bordes son más oscuros. Esto sería plasma, ¿verdad? Y esto es glóbulo rojo. Vamos con los glóbulos blancos o leucocitos, dijimos. Generalmente funcionan en lo que tiene que ver con nuestra inmunidad, forman parte de nuestro sistema inmune y tienen la particularidad, algunos de ellos, de poder desplazarse a través de pseudópodos. Recuerdan que los pseudópodos son, si esta es una célula, como falsos pies, van emitiendo prolongaciones, ¿sí? A través de la membrana y del citoplasma y van de esa manera avanzando. ¿Cuánto viven los glóbulos blancos? Es muy variable. Pueden vivir horas, meses, años, depende del tipo de glóbulo blanco que estemos viendo o depende también de si ese glóbulo blanco participó en la acción defensiva. Y los glóbulos blancos, algunos de ellos, tienen una particularidad. Dijimos, la sangre circula por el interior de los vasos sanguíneos, pero algunos glóbulos blancos tienen la particularidad de poder salir atravesando las uniones intercelulares que forman los glóbulos. Se me hizo muy grande, pero bueno, para que entiendan. O sea, pueden atravesar la pared de los vasos. Ese proceso se llama diapédesis y es un mecanismo que permite, por ejemplo, si hay una bacteria que ingresó a un determinado tejido, ese glóbulo blanco, en este caso un macrófago, lo que hace es salir de la sangre, poder rodear a esa bacteria y así eliminarla, por ejemplo. Acá lo que quiero que vean es dentro de los glóbulos blancos, lo que decíamos hoy, los que tienen el núcleo, ¿verdad?, con estrangulaciones que se llaman polimorfonucleares. Poli mucho, morfo forma, nuclear núcleo. Y luego tenemos los que son mononucleares, o sea,
que el núcleo no tiene estrangulaciones. Entonces, a estos también, acá vemos los gránulos que yo les decía, una gran cantidad de gránulos. Esos gránulos tienen sustancias ácidas, ¿sí? Que van a participar en la defensa, en la digestión, ¿sí? de sustancias extrañas. Y es así que si yo observo a estos polimorfonucleares, a estos granulocitos, los hay de distinta forma. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los mononucleares vamos a tener a los monocitos, que son los que luego se transforman en muchos casos por su función en macrófagos, y los linfocitos. Dentro de los linfocitos hay dos tipos de linfocitos, los que se llaman linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se forman en un órgano que desaparece luego, que se involuciona, podríamos decir, no es que desaparece, involuciona, que es el timo, que se encuentra en la zona del tórax, y los linfocitos B se forman en la médula ósea y se llaman B en honor a un señor que trabajaba con aves, y en las aves existe un órgano que se llama la bursa o la bolsa de Fabricius, y que es allí en las aves donde se forman los B de bursa. Los valores normales de los leucocitos están aquí. Eso lo pueden ver ustedes y después hacer el ejercicio que les había propuesto hacer. Pero para que vean un poquitito que los leucocitos en general tienen un porcentaje bastante elevado en sangre. Acá simplemente es para que ustedes puedan divisar cómo se observa un neutrófilo, cómo se observa un basófilo y un eosinófilo. Y tener en cuenta las funciones. Los neutrófilos fagocitan, por eso tienen una gran cantidad de gránulos de secreción con sustancias ácidas. Acá lo que vemos es el núcleo polilobulado. Acá tenemos otros que se llaman, que son basófilos y que son muy importantes porque por eso se ven mucho más oscuros con la tinción, porque en su interior tienen gránulos de heparina, con heparina e histamina. La heparina es un anticoagulante, la histamina es un, podríamos decir, vasodilatador que actúa, ¿verdad?, a nivel de la, por ejemplo, de la dilatación. Los eosinófilos, que son los más reducidos, son unos glóbulos blancos que fundamentalmente aumentan cuando una persona tiene procesos de alergia, cuando hay parásitos intestinales, por ejemplo, en las vías respiratorias de una persona que tiene asma, por ejemplo, o problemas respiratorios que tienen que ver con aumento de secreción, ¿verdad?, de mucosidad. Los eosinófilos son los que más presentes están allí en esos tejidos. Acá simplemente es para poder observar una foto al microscopio óptico y una foto al microscopio electrónico. Lo que yo les decía es que pudieran observar lo que acá vemos, el núcleo, ¿sí? Fíjense en las estrangulaciones, por eso se llaman polimorfonucleares. Y dentro una gran cantidad de gránulos de secreción cargados con sustancias que se ven muy electrodensas. Así lo vamos a ver al microscopio óptico. Acá vemos otro, fíjense en el núcleo con estas estrangulaciones, se puede ver perfecto, ¿sí? Este sería el núcleo, y todos estos elementos son gránulos de secreción. Acá vemos otro tipo, lo mismo, núcleo con estrangulaciones, acá por el corte parece que hay dos, pero es uno que está estrangulado. Ahí hay otro, simplemente para que observen y aprecien cómo se ve. Y vamos a hablar finalmente de lo que son los linfocitos. Los linfocitos son, de alguna forma, los que actúan a nivel de la fabricación de anticuerpos. Los anticuerpos son una parte de nuestra inmunidad, lo que se llama la inmunidad humoral, y vamos a ver que existe una inmunidad de tipo celular, en donde a partir de la presencia de un agente extraño, nuestro cuerpo reconoce a ese cuerpo extraño como ajeno, podríamos decir, y allí se desencadena un proceso de inmunidad, en donde los linfocitos T y los linfocitos B
bueno, participan de forma conjunta en la fabricación de esos, por ejemplo, proteínas que son los anticuerpos. En el caso de los monocitos, son muy importantes porque estos monocitos forman lo que se llaman los macrófagos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que hay células macrofágicas que cumplen función de, por ejemplo, los osteoclastos, ¿verdad? Que cumplen como un proceso en el cual se colabora con la destrucción de, o puede ser de células que ya no cumplen una función en nuestro cuerpo porque murieron, o de cosas extrañas que ingresen a nuestro cuerpo. Finalmente, las plaquetas o trombocitos son parte, les dije yo hace un rato, de una célula llamada megacariocito, que lo que hacen es dividirse en fragmentos y por lo tanto cada pedacito del citoplasma de esa célula se transforma en un trombocito o plaqueta. Esos trombocitos actúan fundamentalmente, es su función, en la formación del coágulo y en la formación de los tapones, ¿sí? O trombos cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Aproximadamente viven entre 8 y 12 días y en general son súper necesarios, son los únicos que como células van a participar en la función de la coagulación. Acá simplemente para que ustedes vean en términos generales que frente a la ruptura de un vaso sanguíneo vamos a ver cómo las plaquetas se forman un trombo conjuntamente con proteínas y con glóbulos rojos. Bueno, espero que les haya servido y estamos en contacto en la próxima semana en el liceo. Muchas gracias.